Nuestro país definitivamente está pasando por una situación bien tremenda, bien complicada, una situación que la sentimos la mayoría de los hondureños. Mientras por un lado vemos derroche, por otro lado vemos calamidad, vemos pobreza, vemos un sinfín de necesidades a las cuales pues tampoco hay políticas para poder solventar esos problemas de la mayoría de los hondureños. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Foro La Voz de la Academia a través de TV UNAM. Es muy importante para nosotros contar con todos y todas ustedes, así que les damos la más cordial bienvenida a través de nuestro canal como de nuestras redes sociales. Hoy hablaremos exactamente de ese tema que les decía en un inicio, y es el hecho que muchos de los hondureños están viviendo con $1 al día. Ya vamos a ver esas cifras que son muy importantes y escalofriantes completamente, y uno dice cómo es posible de que esta gente esté sobreviviendo, cómo es posible que esta gente le lleve todos los nutrientes que su cuerpo necesita para poder funcionar, cómo es posible que estemos viendo que esta persona no vaya a padecer enfermedades más adelante porque a su cuerpo no se le dio lo que se debía o le está llevando a su cuerpo cosas que no son buenas para su salud. Hablaremos de que el 62.9% de los hogares en Honduras viven en pobreza. Imagínense ustedes estos datos tan escalofriantes para todos nuestros hondureños. Tenemos de invitados a miembros de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Héctor Figueroa, el director del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Fran, por el espacio que siempre nos da de poder hablar de estos temas estructurales que tiene nuestro país, y sobre todo hablando de que de cada 100 hondureños, 63 están en condición de pobreza. Y este no es un tema nuevo, realmente lo hemos escuchado por décadas, y al final lo que nos dice la historia y la evidencia estadística sobre la cual tanto el instituto como el observatorio hacen investigaciones es que los programas, las políticas y los proyectos que se han implementado para poder atacar este problema de pobreza no han sido eficientes. Pero ¿qué es lo que ha pasado con este tema? Día a día vemos que es un tema de campaña. Entonces ya vamos a profundizar sobre ese tema. Encantados de poder estar aquí con el máster Gustavo Torres y analizando este tema de pobreza, que es un problema coyuntural que tiene el país, y vamos a desarrollar algunas ideas para poder abordarlo de forma integral. Así es, y como ya lo decía el doctor Figueroa, está el máster Gustavo Torres. Él es el coordinador del Observatorio Demográfico de nuestra universidad. Máster, un placer contar nuevamente con usted. Es igualmente este momento para mí, poderlo disfrutar acompañado con ustedes y poder intercambiar esta situación por la cual está atravesando el país. Y solo quiero aprovechar este momento para manifestarles de que estamos trabajando fuertemente, haciendo conciencia con nuestros alumnos, de que salir de esta universidad no significa que nos convertimos en superhéroes, sino que queremos contribuir, queremos formar esa cultura de que conocer estos datos es para poder contribuir a formular política pública. O sea, tenemos que convertirnos en buenos políticos para que podamos formular políticas públicas que nos ayuden a mejorar las condiciones de la población. Y yo creo que la universidad está aportando eso, ¿no? La materia prima para que se puedan construir esas políticas públicas, para que se puedan buscar la solución a esos problemas que, si bien es cierto, son problemas que no son nuevos, son problemas que tenemos desde hace mucho tiempo, pero que alguna salida deben de tener. Y que aquí se ha buscado eso, doctor. Sí, es importante sobre todo formar en las nuevas generaciones un sentido crítico, pero con evidencia estadística que sustente con argumentos realmente y nos muestre esa radiografía de cómo estamos. Si no tomamos en cuenta la evidencia estadística, estamos destinados a seguir fracasando. Realmente, ¿por qué otros países de la región sí han logrado reducir la pobreza y por qué nosotros no hemos? ¿En qué nos hemos estado equivocando para que los programas destinados a reducción de la pobreza no tengan el efecto esperado? Haciendo un análisis de los datos que se van a presentar en los últimos 25 años, la pobreza no se ha movido. Sin embargo, cada año entre 40 y 50 mil hogares caen en la situación de pobreza,
Si analizamos los datos del 2001, el 60% de los hogares estaba en condición de pobreza. Hoy día tenemos casi el 63% de los hogares en esta misma condición. Y no es que no hay dinero, dinero hay en nuestro país. El problema es cómo estamos focalizando realmente y cómo se está distribuyendo ese dinero para poder atacar los verdaderos problemas que tiene el país. ¿Cómo vamos a atacar el problema de la pobreza? Si bien es cierto lo que se ha implementado a lo largo de estos años son paliativos, que de alguna u otra manera no es que sean malos las ayudas condicionadas. El problema es la forma en que se implementa y el periodo de tiempo en el cual está. Y para eso hay que diseñar un programa en el cual no solo generar ayuda condicionada, sino también cómo se desarrolla el país en la materia productiva. ¿Qué es lo que más impacta la pobreza y por qué otros países sí han logrado reducir la pobreza? Bueno, la generación de empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? Bueno, generando inversión. ¿Cómo a través de que el país se vuelva atractivo para el inversionista y a través de esta inversión se vuelva una dinámica en la actividad económica y a partir de ahí podamos nosotros generar empleo y un empleo digno? Porque ese es el otro problema que tenemos en el mercado laboral, que el empleo que se está generando es un empleo precario. Sí. Y eso hace que el círculo de la pobreza realmente no se disminuya esa brecha, sino que día a día vaya aumentando. Los ingresos en los cuales el 62% de la fuerza laboral de nuestro país que obtiene por salario son precarios. ¿Qué le dice eso? Bueno, que no pueden cubrir ni siquiera lo básico, que es la alimentación. De ahí entonces que tenemos los resultados que se están mostrando y que usted bien lo mencionaba al inicio, donde casi el 63% de los hogares, estamos hablando de 62.9% de los hogares. ¿Qué vamos a hacer para poder mejorar? Siempre hablamos acá de un tema a corto y largo plazo para poder tener una radiografía completa, y Honduras no solo es el problema que tiene grave, pero hay que ver que dentro de la pobreza hay clases sociales. Parecía paradójico poder estar hablando de clases sociales dentro de la pobreza, pero hay algunos que tienen menos. Hay personas dentro del círculo de la pobreza que no tienen para comer o comen una cada 3 días. Y esa es una realidad que está viviendo la población hondureña. Entonces, ¿cómo vamos a atacar este problema? De una forma de poder erradicarlo, de tal manera que aquellos hogares que salieron de la pobreza se les garantice que no van a regresar a esa condición infrahumana y que de alguna forma el país vaya mejorando las condiciones. Entonces, no solo lo sufre la clase media baja y los pobres, sino que lo sufrimos todos y podemos hacer un análisis rápido si realmente nuestras condiciones han mejorado. Nos hemos dado cuenta que hemos ido perdiendo ese poder adquisitivo. Lo que antes comprábamos con 1000 empiras, hoy día ya no lo compramos. Nada. Y entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Todo está caro, no me está gustando. Sí. Entonces son temas que hay que irlos desarrollando, pero también concientizando que tenemos una clase política que vende en campaña, pero que no cumple ya cuando es gobierno. Y el problema, por ejemplo, con el tema de las ayudas condicionadas, es que se terminan convirtiendo en políticas. O sea, favoreciendo a los partidos que están en el poder. Y a mí que no me vengan a decir que no lo hacen. Todos lo han hecho y lo siguen haciendo. Vemos que se gastan miles de millones de lempiras en bolsas solidarias, no sé cómo les llaman ahora, en bonos. Óigame, aquí vivimos entregando bonos, la semana pasada creo un bono climático. Cuando yo me pongo a pensar, ¿de dónde están sacando ese dinero? No, que es de préstamo. Óigame, ¿quién saca préstamo para...? Usted si va al banco y saca un préstamo y lo saca para regalar, ¿qué beneficio va a obtener usted de eso? Usted se queda con una deuda, y no es una deuda que va a ser tal como... No, usted es una deuda de la que tiene que pagar intereses. ¿Qué opinión le merece, Máster? Yo básicamente... yo sé que las comparaciones son odiosas, pero tenemos que ver esas situaciones que suceden en otros países. México, por ejemplo. México tiene como política pública dar este tipo de ayudas, pero con la diferencia que al momento de que evaluaron a México por estar utilizando estas políticas públicas, ya lograron sacar a 13 millones de personas de la pobreza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son bonos que contribuyen
a capacitar a su gente, educar a su gente para poderlas ubicar en el aparato productivo. Y nosotros no estamos haciendo ni por cerca nada de lo que sucede allá. Y lo podemos imitar, lo deberíamos de imitar, pero no, seguimos con la condición de que yo te regalé. Sí. Y como te regalé, entonces me lo tiene que agradecer. Como que fuera de la bolsa. Ahí está el famoso condicionada a que te veo con lástima para que vos me pidas permanentemente y me estés ayudando con el voto para seguir en el poder y seguirte manteniendo de una u otra forma. Pero la cuestión es cómo llevamos a nuestra gente con ayudas condicionadas a que contribuyan a que el país sea más productivo. Y el último caso, veamos China, de 1.400 millones que es su población, 800 millones ya salieron de la pobreza. Y ojo con esto, hay políticos que mencionan que China no hay que imitarlo. No hay que imitarlo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos políticos de este calado en los que nos están diciendo que renunciemos a países que están punteando mundialmente con tecnología y económicamente? Entonces debemos de pensar cuidadosamente cuáles son los pasos que vamos a dar con los políticos que van a gobernar en el siguiente gobierno. Completamente de acuerdo. Compañeros, ayúdenme con la primera imagen, por favor, porque vamos a hablar de estos datos que definitivamente son bien importantes. Imagínense ustedes, 62.9% de los hogares en Honduras viven en condiciones de pobreza. Doctor, si nos quiere profundizar un poco ahí, por favor. Sí, realmente este es un dato alarmante, diría yo. Tiene que estar ligado a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y quiere que le diga algo de estos datos? Sí, claro. Que el gobierno ha salido publicando estos datos a diestra y siniestra, como un logro, porque estaba arriba del 73%. Entonces ellos dicen, lo logramos llevar casi a un 63%. Eso significa una reducción de unos 10 puntos. Pero a expertos de los a palabras de los economistas dicen, esto se dio porque la mayoría de la gente en tiempo de pandemia se quedó sin trabajo, no tenían un ingreso fijo, y esto hizo que se disparara la cantidad de pobres en Honduras. Lo que ha venido a hacer es, o estos datos, lo que han venido es a llevarnos a donde estábamos prácticamente antes de entrar en pandemia. Perdone, doctor. No, está bien, y nosotros los académicos, detrás de un dato, siempre nos gusta hacer otro tipo de análisis, claro, para verificar la veracidad del dato que se nos está presentando. Si no, no sería académico. Hay que recordar, ni investigador. Hay que recordar quién le valida la información al INE que publica. ¿Cómo está usted seguro que esa información que está presentando el INE realmente está reflejando la realidad que vive el hondureño? Entonces, ese es un tema muy importante sobre el cual hemos hecho análisis, hemos hecho proyecciones. Es imposible en un periodo tan corto poder bajar 10 puntos porcentuales, porque tenemos que evaluar cómo está el crecimiento del país en la parte económica. Tenemos que evaluar cuáles han sido esas políticas sociales que realmente han impactado el país de forma positiva. Y hay estudios, y en América Latina no encontramos un ejemplo fidedigno que nos indique que los países han logrado reducir en 10 puntos porcentuales la pobreza en un periodo tan corto. Entonces hay algo más que no se nos está diciendo y que es importante investigar qué es lo que ha estado pasando con la evidencia estadística, porque los datos obviamente usted los puede utilizar de diferentes formas y hay que interpretar esa información que está ahí. Ahora, nosotros como académicos y como estudiosos de la materia, realmente debemos de estar pendientes de que el dato evidencie lo que está pasando. Porque si usted dice, bueno, se redujo la pobreza, y usted va a las personas que van a los mercados y les pregunta, ¿han mejorado sus condiciones? ¿Qué le van a decir? Le van a decir que no.
Y lo vemos nosotros cuando vamos a comprar. Realmente estamos adquiriendo menos productos con la misma cantidad de dinero. Entonces, ha pasado algo. ¿Han mejorado las condiciones? Realmente no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es importante poderlo mencionar. Solo voy a retomar un punto que me parece muy importante que usted mencionaba al inicio, de las ayudas condicionadas, que son en base a préstamos. Entonces, no solo están comprometiendo las generaciones presentes, sino las generaciones futuras. Ese es un problema. ¿Por qué? No somos capaces de poder generar ingresos para nuestro presupuesto. El presupuesto general de la República siempre tiene un componente importante de deuda. Y ese es un problema recurrente año con año. Sí. No estamos haciendo uso eficiente de la recaudación de impuestos. Entonces, ¿cómo es que planificamos y cómo es que todos los años se incrementa el presupuesto? Ese tiene un impacto social. Entonces, para que la pobreza pueda reducirse, no solo es ver la política fiscal, la política monetaria, también hay que recordar la política social y los efectos que esta política social tiene. Y uno de los componentes que más impacta en la pobreza, pues es el empleo. Y lo mencionaba el profesor Gustavo. Entonces, ¿qué es lo que ha fracasado en la implementación de estas estrategias? Es que al final esa ayuda condicionada realmente no ha sido articulada a un programa que genere un valor agregado a la familia que lo está recibiendo. Y hay varias condiciones que los hogares tienen que cumplir. Por ejemplo, que los niños vayan a la escuela. Pero usted le da un capital semilla, usted le busca un mercado a esta familia y le dice, mira, vas a tener un bono, pero este bono dentro de un año tú tienes que ser capaz de poder retribuir ese dinero que el Estado te prestó. Pero aquí no pasa eso. ¿Por qué? Hay muchos intermediarios. Y el otro aspecto importante es que con 4.020 lempiras que yo le puedo dar a una familia en condición de pobreza, no va a vivir todo el año. Ya vamos a hablar de eso, doctor. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo las implicaciones que eso tiene para que la pobreza, en vez de reducirse, vaya aumentando año con año. Ya vamos a hablar de esos datos que los tenemos más adelante para que ustedes también vayan haciéndose una idea de lo que aquí se está hablando. Son datos que el ODU, el Observatorio Demográfico Universitario de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha ido recopilando y que su fuente principal es el Instituto Nacional de Estadística. O sea, es una dependencia del gobierno que se encarga de reunir todos esos datos y pues aquí lo que se ha tratado es de procesarlos y de llevárselos a ustedes para que lo entiendan mejor. Otro dato bien importante y que lo vamos a analizar después de la pausa es que en Honduras el 14.3% de la población vive con $1 o menos al día. Ese fue otro dato que me llamó mucho la atención, pues son 26 lempiras. ¿Qué se puede comprar con 26 lempiras? Hoy entiendo yo que hasta un refresco portátil vale más de 20 lempiras. Más de 26 lempiras. Bueno, imagínense. Sí. Entonces, ¿qué puede consumir una persona con esto? Y más si tienen hijos, bueno, toda la gente que depende de ellos. Hacemos esta pausa y ya regresamos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras sigue ascendiendo en los rankings internacionales, gracias al esfuerzo conjunto de nuestros docentes, investigadores y alumnos. Hemos escalado el rango 191-200 en el prestigioso ranking QS Latinoamérica. También se reconoció a la UNA con el premio a la mejora del desempeño por compromiso global en el ranking QS de Universidades de América Latina y el Caribe 2025, porque se ha mejorado en todos los indicadores. Este prestigioso ranking QS es una clasificación anual de Quacquarelli-Symonds que evalúa a las universidades de América Latina y el Caribe según una serie de indicaciones que miden 8 criterios como la reputación académica, la relación profesor y estudiante, reputación del empleador, citaciones por artículo, artículos por facultad, red internacional de investigación,
proporción de profesores y estudiantes internacionales y su impacto en la web. Este reconocimiento posiciona a la UNA como la mejor universidad de Honduras, destacando su compromiso con la excelencia académica, la investigación, calidad y la transformación social que la caracteriza. Este logro también es un reflejo por parte de toda la comunidad universitaria por seguir construyendo una universidad de primer nivel en Latinoamérica. Una nueva historia. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1A? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1A es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV1A? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria. Gracias por continuar con nosotros a través de TV1A y de nuestras redes sociales. Estamos abordando el tema relacionado a la pobreza. 62.9% de los hondureños están bajo esta línea, la cual pues parece que nunca va a acabar. Y les decía antes de irnos a la pausa que en Honduras el 14.3% de la población vive con menos de $1 o menos al día. Imagínense ustedes, volvamos a poner la imagen también, compañeros. En ella aparece, por ejemplo, en el área urbana un 7.6% y en el área rural un 22.8%. Máster, ¿es tan difícil para uno pensar de que alguien vive con 26, 27 lempiras al día? Si eso se le va en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso es lo que está sucediendo, y lo que estamos, para ampliar la dimensión, estamos diciendo que de cada 100 hogares, 14 hogares viven en esa situación. Wow. Entonces, eso es ver la dimensión. Ahora, yo los escuchaba y hablábamos de ese bajón del porcentaje. Entonces, significa que cada punto porcentual que se baje, tiene que haber una inversión fuerte, tiene que haber un respaldo, de decir, dimos tantos dinero como transferencia monetaria para que mejoren sus condiciones. Eso significa que se tiene que ver traducido en el mercado, se tiene que ver traducido en que la gente tiene capacidad de compra, que tiene un ingreso, cada punto porcentual. O sea, que en esto, en el fondo, hay unos cálculos, como mencionaba el doctor, que hay que tomar en cuenta, como para poder respaldar y decir que bajaron 10 puntos. Y volvemos al caso odioso. México, lo que bajó en términos porcentuales fue un 10%. Esos que bajaron de la pobreza es un 10%. Y se sintió. Y se sintió, y se ve. Claro. Porque en México, en lugar de disminuir la inversión, está aumentando la inversión. Quiere decir que hay empresas extranjeras que están llegando a México, siguen llegando a México a invertir. Y lo otro que yo quería comentar, que es bien interesante, lo de los empleos, el rescate de los empleos, pudieron haber dado los empleos a los que se fueron, pero no crearon nuevos empleos. Porque la clave no es volver a la misma situación. Y que mucha empresa tuvo que desaparecer, ¿no? Claro, o sea, no encontró como nuevamente espacio para poder seguir laborando. Correcto. Entonces, esto que estoy haciendo yo no es con el afán de destruir, sino con el afán de que podamos ver una realidad. ¿Cómo es la realidad? No es cambiarla, no es pintarla, sino que es decir, bueno,
Nuestra realidad es que con lo que están recibiendo estos 14 hogares, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a sobrevivir? El caso del reparto ahorita, la gente que se vaya porque se van a hundir. ¿Y para dónde van a agarrar? Y, por ejemplo, hablaba de esa cantidad en México, y en México se sintió, y allá son más de 150 millones de habitantes. 140, entre 140 y 150 millones Póngale. de habitantes. Imagínense nosotros si tuviéramos una rebaja de un 10% de pobreza en una población de 10 millones, Pongámosle tendría 10 que tener millones. un impacto fuerte, ¿no? Sí, correcto. 10 millones, sacámosle el 10%. Exacto, es bastante fuerte. El otro dato que está en la imagen que estábamos observando es que 4.246 lempiras es el ingreso per cápita o promedio de cada hogar hondureño. Yo de verdad que me he quedado como sorprendido, no solamente por el hecho de saber de 14.3% de hondureños viven con $1 al día, sino también de creer que 4.246 lempiras es el ingreso promedio de la mayoría de los hondureños o de cada hogar en Honduras. Sí, Doctor. aquí lo lamentable es no solo ver la cifra Claro. y pensar realmente que es alarmante, sino pensar en el ser humano que lo está padeciendo. Porque no solo lo padece el adulto, lo padecen los niños. Hay niños que no tienen que comer. Hay hogares que han tomado la decisión de que realmente no come el adulto y coma el niño. Sí. Entonces, estamos hablando de una situación extrema de sobrevivencia. Entonces ya no estamos hablando solo de pobreza relativa o pobreza absoluta, sino que estamos hablando de indigencia. Realmente el poder comer algo con 26 lempiras en una familia de 4 personas, si hacemos un análisis así, estamos partiendo de que cada persona le van a tocar 4 lempiras. ¿Y qué va a comprar usted con 4 lempiras? Realmente no compra nada. Si estamos hablando que hemos perdido realmente el poder adquisitivo. Entonces, es un problema gravísimo para poderlo solucionar. Y el otro tema que impacta fuerte en estos países de América Latina como Honduras es la corrupción. Entonces, dinero tenemos si fuese bien administrado, bien focalizado para poder ayudar a que estos hogares puedan salir de la pobreza. ¿Cómo nosotros lo vamos a ayudar? Y aquí hay otro tema que no hay que olvidar. Estamos hablando en términos porcentuales, pero ¿qué pasa cuando analizamos los datos absolutos? Estamos hablando de 6.7 millones de personas que viven en condición de pobreza. Aquí estamos analizando hogares, Sí. pero si nosotros ya llevamos este porcentaje a nivel de personas, estamos hablando del 71%. Es más alto todavía. Entonces eso nos llama a reflexionar este porcentaje, según la planificación que se tenía con los ODM y los ODS, era reducir la pobreza a la mitad y la pobreza extrema erradicarla. Al 2030, ¿cuántos años hacen falta? Estamos a la vuelta de la esquina. Ya lo no tenemos, lo vamos sí. a lograr. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado y qué es lo que golpea en estos países de América Latina? Realmente la corrupción impacta fuerte en los temas de pobreza, porque son los pobres al final de todos quienes sufren y quienes mantienen. ¿Por qué? Porque en año político son ellos a quien se les va y se les da una bolsa solidaria. Y con eso se les motiva a que puedan ir a ejercer el sufragio, y luego se olvidan de ellos. Entonces, este es un tema sensible, sensible que cada 4 años todos los políticos de todos los partidos prometen poder erradicar este tema y no lo han logrado. Entonces, algo hemos estado haciendo mal. Entonces, el ingreso promedio de los hogares es bajo, es uno de los más bajos de Centroamérica. Ya no nos comparemos con los países de América Latina, y si vemos las condiciones de los hondureños con respecto a países vecinos, vámonos al caso de El Salvador, de Guatemala, porque ya Costa Rica y Panamá ya no tiene sentido poder compararnos con ellos, porque ellos ya están en otro nivel de planificación, tienen una madurez que todavía el hondureño no lo hemos alcanzado. Y si no nos ponemos de acuerdo, academia, institución pública, instituciones privadas, en planificar el desarrollo como país, no como partido político, realmente estamos destinados a seguir en lo mismo. Entonces hay que hacer cambios sustanciales en nuestro país. ¿Cómo vamos a cambiar para mejorar las condiciones del hondureño? Bueno,
hay que ver cómo transformamos la matriz productiva de nuestro país. Pasar de un sector primario, que es donde está empleado más del 60% de la población hondureña, a un sector secundario, a un sector servicio. Es donde han apuntado, como mencionaba el máster Gustavo, los países como China. China hace 43 años tenía peores indicadores que nosotros. Sí. ¿Y cómo es que ellos en 43 años se han convertido, y según las proyecciones en 2025, China se iba a convertir en la primer potencia mundial? De hecho, si vemos los indicadores que ellos tienen y los rankings de las universidades que tiene China, hay 15 universidades que están mejor rankeadas que las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Entonces, algo han hecho. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos nosotros realmente como país y cómo planificamos nuestro futuro para poder mejorar las condiciones, no de las generaciones futuras? Porque aquí el otro tema también es cómo envejece nuestra población. Si estamos hablando que, y ya vamos a ver los datos desagregados, que golpea igual si es hombre o es mujer. Y hay que recordar que hay un 33% o un 35% de los hogares que son jefiados por mujeres, y que estos hogares sufren de carencias, que tienen problemas y dificultades para poder llevar el pan de cada día a su hogar. Ahorita que usted hablaba de que en estos tiempos de política que les llevan una canasta, una bolsita ahí con alimentos, es como incentivarlos a que continúen en la pobreza, ¿no? Sí. Es un círculo al final. Exacto. Usted continúe así, sígame dando el voto, y yo a los 4 años le voy a traer una no, y bolsita. Es la realidad, es lo que pasa, esa es la forma de hacer política. Exacto. Y nosotros llamamos democracia porque ejercemos el sufragio. Ajá. Sin embargo, usted no es partícipe en los 4 años. Usted no tiene derecho a decir... Y aquí la ley la violentan cada vez que se les antoja. Aquí no hay respeto por la independencia de los 3 poderes del Estado. Si usted escucha, lo primero que hacen es decir, no, es que el partido tiene que tener control de la Corte Suprema, es que el partido tiene que tener control del Congreso Nacional, es que el partido tiene que tener el control del Ministerio Público. Eso no es democracia. Sí, claro que no. O sea, nosotros la democracia la vivimos los 4 años que vamos a ejercer el sufragio. Y de ahí, lastimosamente. Y muchas veces ni sabemos si realmente son las autoridades que elegimos las que terminan puestas allá. Sí. Eso es real. Y lo otro también que usted señalaba de China, también tenemos el ejemplo de Dubái. Dubái era un pueblo de pescadores, era una zona casi rural, y la convirtieron en menos de 40 años en la potencia que es ahora. Claro. Y yo les digo una cosa, y no pueden venir a decir aquí que es el tema de que tienen petróleo, que tienen gas natural y todo esto. Si en este país tuviéramos petróleo y gas natural, también se lo hubieran robado y seguiríamos viviendo en las condiciones en las que estamos. Eso nos lo han dejado claro los políticos. No, es que tenemos petróleo. Bueno, pero no lo estamos explotando. Claro que sí. Se han hecho estudios, no lo estamos explotando como tal, pero se han hecho estudios desde el 2013, se han hecho estudios y hay evidencia. Y ya los están empeñando. Es correcto. El problema es que este tema se ha manejado de una forma tan discreta que usted no lo ve en los medios, porque hay grandes intereses detrás de todo esto. Y sobre todo el daño ecológico que ocasionaría en el Caribe de nuestro país. Sin embargo, hay una gran reserva, tenemos más de 150 millones de barriles de petróleo. Y yo siento que eso lo están dejando como una reservita ahí para las grandes potencias, es decir, no, ahorita no nos interesa, dejémoslo tranquilito y en unos 40 años nos venimos. No, y el otro tema que Pero ya nosotros ya lo hemos entregado. El otro tema que usted mencionaba, como Dubái, como otros países, es que Honduras tiene una posición geográfica muy importante que no la hemos sabido aprovechar. Una posición, tenemos conexión con los 2 océanos. Una riqueza en cultura, no explotamos la cultura que tenemos, una variedad étnica en nuestro país y no lo explotamos en el turismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se conoce de Honduras? Más aspectos negativos, la violencia, que es un país pobre, que es un país corrupto. Ahora el narcotráfico. Entonces, tantos temas que en vez de sumar, realmente son aspectos negativos para destacar. Pero cuando las personas vienen a nuestro país nos dicen, no entendemos por qué Honduras no es un país desarrollado con toda la riqueza natural, todo el potencial vegetal que tiene nuestro país. Entonces, falta de visión.
realmente de alguien que se preocupe por los verdaderos problemas que tiene el país y a partir de ahí genere propuestas para poder desarrollarlo. Y en esto tenemos que contribuir todos. Y la universidad ha hecho propuestas. La universidad hizo una propuesta de recuperación de la economía justo después de la pandemia. Imagínense. El problema es que no se toma en cuenta. Exacto. Tenemos un mandato constitucional igual, que la universidad debe hacer incidencia en los temas fundamentales y trascendentales de nuestro país, pero no está siendo tomado en cuenta. Así Entonces, ese es un punto muy importante de poderlo rescatar. Así es. Compañeros, vamos a avanzar un poco con la otra imagen porque hay un dato bien importante que lo hablamos al principio y es este primer punto. En 2021 la pobreza en Honduras se ubicaba en un 73.6%. En 2023 descendió a 64.1% y en 2024 se redujo a un 62.9%. ¿Qué tan reales son estos datos? Sí, lastimosamente en nuestro país, por eso le digo, no hay una entidad que pueda hacer un análisis fidedigno o valide lo que presenta el Instituto Nacional de Estadística. Hay que recordar que por ley se reconoce que el Instituto Nacional de Estadística es el ente oficial para poder levantar la información oficial de nuestro país. Sin embargo, no conozco ninguna institución que valide la información que produce el INE. Lo otro es que el INE no está certificado. Hay otros países, México, aquí tenemos cercanos, que República Dominicana tiene similares condiciones a las nuestras y las personas de Dominicana viven mejor que nosotros, tienen mejor producción de evidencia estadística y están certificados. Chile y Uruguay, muchos institutos están certificados con la producción de información. Sí, esperaríamos nosotros que la pobreza fuese disminuyendo paulatinamente. El problema es que el desempleo ha aumentado, el problema es que el subempleo ha aumentado. Entonces, ¿ha disminuido la corrupción o ha aumentado la corrupción? ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tiene el país? Entonces, hay algunos economistas que no son partidarios de poder analizar el Producto Interno Bruto en relación con el nivel de deuda que tenemos nosotros. Sin embargo, en términos sencillos, si usted tiene una deuda y usted tiene 100 lempiras y de esos 100 lempiras usted destina 55 lempiras para poder pagar la deuda, ¿cuánto le queda a usted? Estamos hablando de 45 lempiras. Y esos 45 lempiras usted tiene que distribuirlo en todas sus necesidades, hablando de una forma personal, pero ¿qué es lo que pasa a nivel de planificación macro del país? De ahí que nosotros tenemos la inversión en los sectores sociales más bajos de América Latina. Los presupuestos más altos no lo tiene salud, no lo tiene educación. ¿Quién se lleva el presupuesto más alto? Seguridad. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos nosotros en seguridad? Entonces, aquí hay más muerte que en países que están en guerra. Y nosotros no estamos en guerra. Supuestamente. Supuestamente no estamos en guerra, pero entonces hay un problema interno que no se ha resuelto y que todo eso viene y va de la mano realmente con el problema de la pobreza. Porque el problema de Honduras es que la distribución del ingreso está en pocas manos. ¿Qué significa eso? Que el 10% de la población de nuestro país tiene la riqueza del 80% de la población total. Entonces, ¿qué le queda a la población? Realmente le queda un 10% del ingreso nacional. Entonces, por eso es que tenemos estos ingresos promedio precarios. ¿Quién va a vivir con 4.500 lempiras en nuestro país? ¿Quién va a vivir con 1.99 dólares por día? Realmente son condiciones precarias y esa es la realidad que nosotros vivimos a diario. Y usted lo puede comprobar en la periferia de Tegucigalpa. Váyase a la periferia de Tegucigalpa y lo va a ver. No digamos si vamos al interior. Entonces la pobreza afecta tanto en lo urbano como en lo rural. Sí. Volvamos a poner la imagen, compañeros, que quiero leerlo así rápido porque son indicadores bien fuertes. De manera similar, la pobreza extrema presentó una disminución significativa pasando del 53.7% en 2021 al 41.5% en 2023 y al 40.1% en 2024. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, INE.
1.3 millones de personas viven con menos de $1 al día, ya lo hablábamos. 4 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza, oiga bien, 4 millones de hondureños. 2.1 millones de personas viven en pobreza relativa, que ya vamos a ver qué es esto. Y al sumar tanto la pobreza relativa como la pobreza extrema, revela que casi 6.7 millones de personas en Honduras están viviendo bajo la línea de pobreza. Imagínense ustedes, de 10 millones de hondureños, 6.7 están viviendo bajo la línea de pobreza. Son números fuertes, son números duros, son números que dan escalofríos, son números fuertes, pero que son reales y lastimosamente nos está pasando. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar seguimos hablando con nuestros invitados sobre estos temas porque hay datos todavía más importantes, un poco más desmenuzados para que todos podamos irlos entendiendo. Ya regresamos. Sintonizás TV UNA, el canal de la Academia. El primer paso para transformar la UNA es conocerte. Mi nombre es Milagro Morales, estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Sí, nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Viva la U! Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema de la pobreza, estamos hablando de estos datos que ha procesado el ODU, el Observatorio Demográfico de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que pues nos desnudan una situación que muchas veces tratamos de cerrar los ojos a esa realidad, o que muchos se tratan de maquillar para no caer en la realidad que vive una gran cantidad de nuestros compatriotas, que muchas veces en estos tiempos que llueven, en estos tiempos que hay derrumbes, muchas de esas familias pierden sus hogares y eso lo que significa es todavía ahondar más en ese tema relacionado a la pobreza. Vamos a ver las otras imágenes que tenemos que nos han proporcionado nuestros invitados, en la cual pues habla de estos temas siempre relacionados a la pobreza. Doctor, pobreza relativa por sexo. Cuéntenos un poco más de esto, por favor. Sí, lo que muestra la evidencia estadística es que no importa el sexo, la pobreza golpea igual tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, hay que hacer una diferencia, sobre todo en aquellos hogares que están siendo jefiados por mujeres y que sufren de una carencia en mayor medida que aquellos hogares que están siendo jefiados por hombres. Sin embargo, los dos géneros se ven afectados por este tema. Y el tema principal aquí, cuando uno hace un análisis, cuáles son las principales fuentes de ingreso de estos hogares, entonces lo que reporta el hogar es que su principal fuente de ingreso es el trabajo, pero estos hogares, tanto la jefa como el jefe, no tienen nivel educativo o el nivel máximo que alcanzaron ellos tal vez es la primaria y primaria incompleta.
¿qué tipo de trabajo les ofrece el mercado laboral a este tipo de personas que no logró completar su ciclo de educación formal? Entonces están condenados a trabajos de temporada, lo que nosotros llamamos popularmente jornaleros o jornaleras. Entonces, ¿qué ingresos obtienen ellos ahí? Entonces, realmente son ingresos muy bajos, son ingresos que no les ayudan a ellos a poder cubrir el costo de una canasta de alimentos y que están bajo la línea de la pobreza. Entonces, y eso es hablar del presente, no digamos del futuro, ¿no? Claro. O sea, ¿qué va a tener aquella gente para cuando su vejez, que es cuando más enfermedades hay y cuando una serie de necesidades se dan? Porque incluso muchos de ellos en esa situación no logran ni comprarse un terreno, no logran ni siquiera comprar una casa. No logran comprar porque recuerde que el 72% de la fuerza laboral de nuestro país está en la informalidad. Y en la informalidad usted no tiene derecho a prestaciones, no tiene derecho a pensiones. Ni al sueldo, ni al salario mínimo. Ni al salario mínimo, y como dice el máster Gustavo, realmente no tiene derecho a solicitar un crédito en la banca formal. Y lo otro, a veces este tipo de personas presta dinero para un emprendimiento que tiene, pero el prestamista informal realmente le cobra 300 veces el valor que le está prestando. Se aprovechan de esto. Entonces, y así le pasa a mucha gente en los mercados. Así sucede. Es la realidad. Mucha de esa gente así trabaja en los mercados. La gran mayoría. Imagínense, qué terrible. Pero cuando hablamos de pobreza relativa, ¿de qué estamos hablando exactamente? Realmente estamos hablando de aquellas personas que tienen un ingreso que no les ajusta para cubrir la canasta de alimentos que se ha definido y que eso se define como la línea de la pobreza. Entonces, todas aquellas personas que no logran realmente llegar a esa línea son catalogadas como pobreza relativa. Entonces, este es un tema que hay que hacer una diferencia tanto de la canasta de alimentos como la canasta básica de alimentos, que hay una diferencia. Y en nuestro país hay que hacer mención que este es un tema recurrente, realmente impacta dentro de la pobreza. No tenemos una canasta básica actualizada, estamos con patrones de consumo de hace 40 años, por eso es que nosotros no vemos que la inflación pase de lo que el programa monetario le establece al Banco Central de Honduras, donde se debe mantener la inflación. Pero sí nosotros sabemos que metodológicamente hay un problema y que eso impacta en la medición de la pobreza. Ok. Compañeros, colóquenme la imagen nuevamente, por favor, solo para leer estos. El total de la pobreza relativa a nivel nacional está de un 22.7%. En mujeres es un 22.6% y en hombres es un 22.8%, ¿sí? Sí, okay. De acuerdo. Ok. ¿Qué análisis nos hace de esto, máster? Fíjense que más allá de estas dimensiones que se están planteando, escuchándolos en el diálogo, este momento ha llenado más allá de mis expectativas. Porque aparte de explicar estos comportamientos de la pobreza, también me quiero manifestar de que en mis clases hay dos reflexiones típicas. Y les digo, cuando salgan de la universidad, vuelvan a ver hacia el fondo. Cuando yo salía, pues en mis tiempos que estudiaba, ese cerro era verdecito, el cerro que se ve al fondo, que es la laguna. Y véanlo ahora, parece árbol de Navidad. Entonces, la gente que ha llegado ahí viene del área rural, que prefiere vivir en esas condiciones, que son muy precarias, a estar en su lugar de origen. Entonces, quiere decir que es un problema estrictamente estructural, porque esta gente la deberíamos de retener allá. Claro. Entonces deberíamos de mejorar sus condiciones en el lugar de donde proceden. Porque está claro que migrar no es porque yo quiera, es porque me veo obligado, porque ando buscando satisfacer una necesidad. Y la otra reflexión es lo que ustedes ya platicaban. ¿Por qué nos prestan a nosotros que no podemos pagar? Y nos prestan y nos prestan y nos prestan y nos prestan. Nos mantienen endeudados. Entonces, justo el análisis que usted hacía. Usted va a un banco a quitar prestado y se lo dan porque saben que lo va a poder retornar. No es como en los mercados, que si no lo retorna, corre otro riesgo.
pero saben que usted lo va a pagar. Pero a Honduras, sabiendo que vamos a pagar con dificultad, porque insisten en seguirnos prestando. Entonces, como les digo, son dos reflexiones que no tienen ningún afán, sino que podamos interpretar que estas condiciones vienen provocadas por causas que son estructurales en gran medida. Con algún fin lo hace el de estarnos prestando. Ahí hay un doble discurso realmente en cuanto a los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, realmente que nacen después de la Segunda Guerra Mundial y la visión que tienen para poder desarrollar estos países de América Latina, que es contraria a la visión que tienen para poder desarrollar los países de Europa. Entonces, el máster Gustavo tiene mucha razón. Realmente, pregúntese cuánto pagamos en intereses. Estos países que se endeudan, pagamos el doble en 40, 50 años de concesión. Entonces, no es tan cierto que estos países quieren ayudar a que Honduras salga del subdesarrollo, que para mí es una palabra despectiva. Realmente hay países que avanzan y países que se estancan y países que retroceden. Nosotros estamos estancados, no hemos avanzado. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en este tema? Es que no es tan cierto que estos países buscan que Honduras, estos países son un banco. ¿Qué es lo que busca un banco? Rentabilidad. Exacto. Y a usted le prestan, y ahorita aquí la banca nacional tiene sobreliquidez, igual estos bancos multilaterales tienen sobreliquidez y de alguna forma tienen que colocar este dinero, porque ellos pierden más teniendo ese dinero ellos a colocarlo, a pesar de los altos riesgos y que tiene Honduras. Honduras es un país de alto riesgo que tiene poca capacidad de pago y alto endeudamiento. Sin embargo, es sujeto de crédito. Si cumple ciertas restricciones, obviamente este modelo neoliberal que se ha planteado en nuestro país y que se implementó desde la década de los 90 con los grandes ajustes estructurales que se hicieron, veamos si han mejorado las condiciones. Un Estado donde se nos hizo ver que la institución pública era ineficiente y que había que pasarse entonces al sector privado. Se liberalizó el tipo de cambio. Se esperaba que se redujese la pobreza. No, la pobreza no se redujo, aumentó. Se esperaba que los hondureños pudiesen tener acceso a una salud y una salud de calidad. No se ha logrado este tema. Hay grandes retos que tenemos que afrontar. Por eso es tan importante. Y aquí solo estamos hablando, Fran, de la medición de la pobreza desde un enfoque que es del ingreso. Hay que recordar que hay otras formas de medir la pobreza y hay una pobreza multidimensional que tiene realmente otras aristas que impactan en las condiciones de vida de la población. Entonces, es un tema complejo. ¿Tiene soluciones? Sí tiene solución. La pobreza la podemos erradicar. El problema es cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Sí. Necesito, por favor, compañeros, de que nos vayan colocando las otras imágenes, porque la verdad que estamos por terminar el programa y se nos van a quedar estas imágenes. Pobreza extrema por sexo. El total de la pobreza extrema, que es diferente a la relativa, es un 40.1%, de las cuales pues las mujeres un 42.1%. Ahí hablaba usted, por ejemplo, de las mujeres jefas de hogar. Y de hombres un 38.9%. Así rápidamente, doctor. Sí, el dato aquí, y el gobierno también tenía ese dilema con algunos datos que se presentaron, es que se había reducido la pobreza extrema. Lo que no nos dijeron es que estas personas siguen siendo pobres, porque pasaron de pobreza extrema, es decir, que no pueden cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, y pasan a pobreza relativa. Que casi es lo mismo. Casi es lo mismo, nada más que una persona en pobreza relativa, para ponerle un ejemplo práctico, quizás come 2 veces al día, y una persona en pobreza extrema solo come una vez por día. Medio come para poder sobrevivir. Sin embargo, la pobreza como tal, total, si lo vemos en términos absolutos, realmente tenemos 6.7 millones de personas, como lo hemos presentado aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este es un tema recurrente y vemos que quien
en quien impacta más la pobreza extrema es en el caso de las mujeres. De las mujeres. Entonces, ¿por qué impacta más en el caso de las mujeres? Hay que recordar que la tasa de participación de las mujeres es 40% y la del hombre anda alrededor de 75% en el mercado de trabajo, porque la mujer generalmente juega un rol importante dentro del hogar, dentro de la familia, que le dificulta poder ingresar al mercado de trabajo. Y el otro tema que usted está mencionando aquí, la pobreza relativa, vemos que anda alrededor del 22%. Estamos hablando más o menos de más de 2 millones de personas que están en pobreza, 2.2 millones de personas que están en pobreza relativa, indistintamente del lugar donde usted viva, tanto urbano como rural. Sin embargo, vemos que la pobreza relativa, lo contrario a la extrema, impacta más en lo urbano. ¿Por qué impacta más en lo urbano? Porque hay que recordar que Honduras tuvo un proceso de transición en el 2007, somos un país que es más urbano que rural. Actualmente estamos en un 56% de la población vive en zonas urbanas. Sin embargo, la migración de lo rural a lo urbano ha hecho que se incremente este tema de vulnerabilidad de las personas viviendo en condición de pobreza. Veamos la siguiente, compañeros, la siguiente imagen. Pobreza extrema. Miren, era lo que yo le decía al anterior. Si ustedes ven, ya la pobreza extrema es mayor en el área rural. En el área rural. Entonces impacta en mayor medida y realmente es el doble que lo urbano. Solo Sí. quería hacer un comentario medio popular. Y es que prácticamente podríamos interpretar que lo relativo significa que esa gente ya tiene capacidad de que la puedan perseguir los que le llamamos cobras. En cambio, el que está en extrema, no hay esa capacidad. Claro. Entonces, como dice el doctor, siguen siendo pobres y con más angustia, porque ahora tienen capacidad de endeudamiento, pero tienen que pagar esas deudas. Sí, y no es un endeudamiento cualquiera. No es un endeudamiento cualquiera. Por ejemplo, si usted consiguió endeudarse a una tasa de un 7%, 7.5%, pues es manejable. Pero los bancos aquí no le quieren prestar a menos de un 20, 25% y eso pues ya es exagerado. Correcto. Sí. La canasta básica. La canasta básica, que hay que hacer una aclaración, Fran, sobre el tema de la canasta básica, que este es el costo per cápita de la canasta básica. Si nosotros sumamos, por ejemplo, que en un hogar hay 4 o 5 personas, el costo de la canasta básica de ese hogar anda alrededor de 15,000 empiras. Sí. ¿Y cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo anda en 13,000 empiras. Sí. Entonces hay un déficit que usted no puede cubrir con un salario. Estos hogares, y por eso son las condiciones de pobreza. Lo otro que no tenemos en el país son canastas básicas diferenciadas, porque no es lo mismo el costo de la canasta básica del Distrito Central al costo de la canasta básica de Choluteca, por ejemplo, de Ceiba, de San Pedro, incluso. Sí. Entonces, para tener un análisis realmente que refleje verdaderamente las condiciones del hondureño, deberíamos de tener nosotros una canasta básica diferenciada. Se hizo el esfuerzo de poder tener canastas por regiones, sin embargo, el poder obtener estos datos. Lo otro que es importante mencionar aquí, que solo estamos monitoreando 30 productos de la canasta básica, sí, pero nuestra canasta básica tiene 282 productos. Imagínese. Entonces, incluso el tema de educación, de salud, tiene que ir dentro del tema de canasta básica. Claro. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado. Yo sé que este tema, si lo soltamos, nos van 2 horas porque hay mucho dato incluso se nos quedan todavía algunas imágenes que queríamos analizarlas, pero definitivamente ya el tiempo se nos ha agotado. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Fran, por el espacio que nos da de hablar de estos temas que son relevantes para la academia, sobre todo para el país, y a partir de ahí aquí poder generar cuáles serían las propuestas realmente para poder sacar a estas personas de la pobreza. Completamente. Máster, muchísimas gracias. Agradecer también y solo informarle que, tal como lo decía el doctor, hay muchas formas de ver la pobreza, mucho detalle. Y nosotros ya vamos a tener un boletín de calidad de vida para poder hablar un poco, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, el acceso a las telecomunicaciones, que eso en alguna medida nos da calidad de vida y nos permite estar en ese umbral de
pobreza o pobreza extrema, relativa, o salir de la pobreza. Y nosotros vamos a estar pendientes de él y aquí tienen estos espacios para que podamos analizarlo. Yo considero de que la pobreza no hay que romantizarla de ninguna manera, ¿no? Pobreza es pobreza y es claro. Tremendo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Siempre les pedimos que estén pendientes de estos espacios y les invitamos siempre a que estén pendientes del foro La Voz de la Academia. Soy Franz Rivera. Nos vemos en la próxima.